Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. En estos versículos describe el ministro John Stott, tenemos la descripción de lo que es una correcta relación con Dios. Ser justificados es ser declarados justos, aceptados bajo su favor y buena voluntad. Deseamos todos nosotros tener una buena relación con nuestros amigos, con nuestros familiares, jefes, compañeros de trabajo, y a pesar de nuestra rebelión con nuestro Dios, nosotros deseamos estar en buenos términos con Él. Deseamos también ganar la vida y no perderla. Esto es vida espiritual y vida eterna de lo que habla el pasaje. Y esta es la vida eterna, dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces la justificación es vivir bajo el favor de Dios. Y la vida eterna es vivir en una eterna comunión con el Dios que nos creó. Esto es inseparable. Si somos justificados, tenemos paz para con Dios y comunión, por tanto, con Él, con el Padre y con el Hijo, que han prometido que venían y vendrían a habitar en nosotros. Si tenemos comunión es porque hemos sido justificados, porque no tienen trato la luz con las tinieblas. Entonces nosotros al día de hoy vamos a ver las dos alternativas que aparecen en estos pasajes para lograr una vida con Dios, según los versos que aquí tenemos. Se presenta una de estas alternativas como la ley, y en el pasaje Levítico 18:5 dice claramente: el que las haga vivirá por ellas, por estas leyes y enseñanzas e instrucciones. Y tenemos la fe en Cristo, que en Habacuc 2:4 dice: el justo por la fe vivirá. Veremos por qué la primera, la ley, no fue útil en renovar al hombre y crear un corazón obediente, sino al contrario, de traer culpa y muerte, mientras que la segunda opción, la fe, ha venido a ser el salvavidas de un compasivo Dios para con la humanidad. Entonces vamos a orar que el Señor nos ayude a ver el propósito de Pablo y que Dios tenía al mover a Pablo al escribir estas cosas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es buena y tiene el firme propósito de enseñarnos tu voluntad. Y te pedimos, oh Señor, que nosotros podamos aprender y aplicar a nuestras vidas estas verdades, de manera que podamos tener claro lo que es la justificación, lo que es la ley, la gracia, Cristo, y de la maldición que Él nos ha librado para convertirnos en bendición, la bendición que prometiste a tu amigo Abraham. Mira, Señor, que te pedimos esto en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La alternativa de la ley. Dice en el versículo 10, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso de maldición, eso quiere decir que el juicio de Dios te va a alcanzar, que Dios te está mirando
como dice en Juan capítulo 36, capítulo 3, versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que se llama una maldición. El mundo vive bajo esa maldición, no porque Dios lo quiera maldecir, sino porque los hombres han pecado, violan la ley de Dios y rechazan al Hijo. Entonces, nosotros vemos aquí que Pablo está diciendo, miren, la ley, si tú dependes de la ley dada por Moisés en el monte Sinaí, tú estás bajo la maldición. Y alguien podría decir, pero ¿cómo? Los judíos veneran la ley hasta el día de hoy, algunas partes, quizá un 10% de la población judía, los otros son ateos. Pues escrito está, dice Pablo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. O sea que la ley no solamente te dice a ti, mira, ama a Dios, que si inmediatamente tú amas a Dios y tú crees que estás amando a Dios y desobedece el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, ya tú estás bajo maldición. Porque, ¿cómo nosotros podemos entender eso así? ¿Es algo que yo digo o es algo que plenamente enseña las Escrituras? Bueno, miren, dice en el versículo 28 de Deuteronomio, capítulo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando ellos estaban antes de entrar a la tierra prometida, Moisés volvió y le puso a ellos toda la ley del Señor, la bendición de obedecerla y la maldición que te va a alcanzar si tú no lo obedeces. Él se lo puso claro antes de... Yo no voy a pasar, pero esta es la realidad. Lo que vemos en la historia de Israel nos dice claramente que no obedecieron. Desde Sinaí comenzaron, leí esta semana nuevamente en el libro de Levíticos, cuando Nadab y Abiú entraron con fuego extraño ante la presencia del Señor. Ellos tenían las vestiduras que el Señor les mandó a que ellos tenían que vestirse. Ellos se lavaron como tenían que lavarse. Ellos posiblemente tenían los sacrificios adecuados afuera para adorar como Dios mandó, pero hubo un elemento que ellos violaron. El fuego que ellos entraron para encender, había un incienso. Entonces, estas personas hicieron algo que, según lo que Dios nos mandó, o en contra de lo que Dios mandó. Si nosotros vemos claramente y leemos con detenimiento tanto Levítico como Deuteronomio, nos damos cuenta que el Señor es muy preciso. Dice cuando está hablando acerca del tabernáculo, de esta medida, con estos materiales, y tal persona o el otro tiene que hacer esto o lo otro. Si se acuerdan de aquel que le puso la mano al arca cuando el arca decía que había que llevarla, los hijos de Coat tenían que llevar el arca, y ellos la subieron arriba de una carreta, y cuando se iba a caer uno le puso la mano, que no estaba supuesto que le pusiera la mano, y murió instantáneamente. Como los hijos de Aarón en esta ocasión también murieron. Entonces ahí es que nosotros nos damos cuenta que lo que Pablo dice es cierto, en el versículo 10, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Asimismo cometieron muchos errores, como el becerro de oro, los sábados que quebrantaban, uniéndose con otros pueblos. Incluso Samuel, en el tiempo de los jueces, se dice que cada uno hacía como bien le parecía. Samuel no era sumo sacerdote, él era levita y él ofrecía sacrificio. O sea, pero fíjense una cosa, yo algo veo un patrón, que como dice las Escrituras, Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. A pesar de que ellos no andaban 100%, Dios les extendía su misericordia. Pero eso llegaría hasta un punto. Eso tiene un límite. Entonces, el sistema mosaico tenía los mandamientos de la ley moral, ritual y la ley cívica.
Habían mandamientos en cuanto al sacrificio y el arrepentimiento. Algunos judíos dicen, no, porque si tú no guardas 100%, pero tú te arrepientes, el Señor te perdona. Lo que Pablo dice es incorrecto. Pero ellos lo que se equivocan es lo siguiente. Dios estableció un sistema de sacrificios para cubrir la falta del pecado del pueblo de Israel. Lo que quiere decir que Dios comprendía que ellos iban a fallar. Pero los sacrificios, los mandamientos y la promesa de Abraham, todo apunta hacia una dirección. Todo eso tendría su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Y ahí es que está la diferencia. Cuando tú te quedas solamente en una parte de la revelación de Dios y no te das cuenta de lo que dicen, como dijo el Señor Jesucristo, que abrió las Escrituras, el camino de Maús, y le dijo, miren, desde la ley, a los salmos, a los profetas, todos dan testimonio acerca de mí. Porque Él es la promesa dada para que entonces nosotros, judíos como gentiles, seamos bendecidos nuevamente con la bendición de Abraham para tener acceso libre al Señor, para que seamos justificados. Entonces, nosotros vemos que no solamente los judíos, sino también los gentiles. Dice F.F. Bruce, comentarista bíblico, hablando acerca del libro de los Romanos, en los capítulos 2, donde dice, porque cuanto los gentiles que no tienen ley, no tienen la Torá, verdaderamente los gentiles, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándolo, defendiéndole sus razonamientos. ¿A dónde vamos? Los gentiles, aún entre los pueblos que fueron antes de Israel, como los egipcios, los caldeos, los babilonios, los sumerios, tenían códigos legales. Y esos códigos, como el de Ur-Namut, Hammurabi y el derecho romano, eran clave. Cuando tú lo ves, tú dices, oh, pero mira, ahí hay mandamientos en contra del robo, del asesinato, en cuanto a rituales para el matrimonio, la justicia social y demás. Hay una imagen dada por Dios en cada ser humano que está distorsionada por el pecado. Por eso que alguna vez uno ve en esos códigos y dice, pero mira, eso está mal. Claro, porque hay distorsión por causa del pecado. Hay una maldad, pero allí hay un principio dado por Dios en la conciencia del ser humano, que es lo que está hablando Bruce, que menciona en Romanos capítulo 2. Que todos nosotros, independientemente seamos judíos o no, tenemos conciencia, tenemos un corazón y tenemos razonamiento, que nos dice, si tú agarras y empujas a un niño que va pasando un carro, ¿qué te dice la conciencia? Pero tú eres un asesino. Y inmediatamente te echan mano, aunque fuera en China, que no conocen la ley. ¿Por qué? Porque es un principio dado por Dios. Eso es un quebrantamiento de la ley moral dada por Dios en el alma humana. Entonces, tanto judíos como gentiles, si nosotros nos juzgan por causa de esa medida, estamos perdidos. Porque no solamente conlleva una ley que está escrita en una pared o en una constitución, sino una ley que está en nuestro corazón, dada por Dios. Dice Santiago 2:10, si ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. John MacArthur habla acerca de un barco. Imagínate un barco que está ahí en el puerto y lo tienen encadenado, ¿verdad? Y hay una cadena bien fuerte y tú lo encadenas, ese barco de ahí. Si hay uno de los eslabones que está flojo y se rompe, se perdió el barco, se fue. De la misma manera sucede con la ley de Dios y con la justicia de Dios. Si nosotros, Dios es justo, santo y bueno, y Dios ha de juzgar el pecado que se comete contra Él. Ha de juzgarlo. Y por eso es que tú ves, en el caso de Israel, que el Señor, a pesar de su misericordia, tuvo que pasar juicio. Y también el caso de nosotros, tanto judíos como gentiles, que estamos en una situación difícil. El versículo 11 dice,
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y es claro la palabra de nuestro Dios en eso. Ustedes saben el capítulo 11 de Hebreos, que dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, creo, si no me equivoco, en el versículo 6, que es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice y habla claramente acerca de Noé, que por su fe construyó un arca. Dios le habló y por su fe salvó su vida. Y a Abraham el Señor le habló y le dijo, deja tu familia en Ur de los Caldeos, y salió de allá. Escuchó a Dios y su fe le fue tomado por justicia. Moisés también escuchó al Señor, David escuchó al Señor. Entonces verdaderamente nos habla del salón de la fama de la fe, como así se le llama, Hebreos capítulo 11. Hombres y mujeres que creyeron a Dios. Y aunque quizá en el caso de Abraham, Dios le dijo, toda esta tierra va a ser tuya, y tus descendencias van a ser como las estrellas que están en el cielo. ¿Tú la puedes contar? Y wow, ¿y quién puede contar todas las estrellas que hay en el cielo? Pero entonces cuando él murió, él solamente tenía a su hijo Isaac, a Ismael, y tenía 2 nietos conforme a la promesa, a Jacob y a Esaú. Y la única propiedad que tenía fue una que le compró a el Eteo en Macpela, creo que se llamaba, donde había un encinar, una mata grande, y compró una cueva ahí. Eso era lo único que tenía cuando él murió. Entonces alguien podría decir, pero el Señor cumplió su promesa. Y dijo, pero él lo vio, y con eso él vio, como saludándolo, dice el libro de Hebreos, como saludándolo a lo lejos. La promesa, él dijo, yo no la estoy viendo plenamente, pero yo estoy viendo que el Señor comenzó a hacer algo ya. Ahí es que está el asunto. Creyeron a Dios, confiaron en Dios, a pesar de que parecía algo pequeño, como cuando Elías le dijo al siervo, a Jesse, creo que, mira a ver si viene agua. Y vio una nube pequeña a lo lejos y dice, viene agua ya. Entonces, de la misma manera, estos hombres alcanzaron buena opinión ante el Señor por su fe, no por su conducta, que era intachable, porque no podemos decir, sabemos que cada uno de esos que yo mencioné, si usted se pone a examinar profundamente la vida de cada uno, sabe que intachable no es. Y si fuera su justicia por lo que ellos hicieron, estuvieran condenados. Pero por su fe fueron justificados ante Dios. Creyeron a Él. Y nosotros vemos eso cuando el pueblo de Israel fue castigado por causa de que no permaneció en la fe. Y que la fe, al apartarse de la fe, dejaron de creer en el Señor y recibieron castigo por causa de eso. Es lamentable. Ahora, ¿cuál es la alternativa de la ley? Justamente ese camino de la ley que nos lleva a muerte, que nos condena, que si quebranto un mandato de la ley santa, justa y buena, pero como dice el libro de Romanos, yo soy pecador vendido al pecado, la alternativa nuestra, como ya venimos diciendo en el versículo 11, es la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos al día de hoy la promesa viva, hecha a los antiguos en Jesús el Salvador, plenamente. No es simplemente sal de una tierra a otra, no es simplemente construye una barca, sino que todo tiene una imagen de Jesucristo. Todo es imagen de Cristo. Desde la barca que salvó al mundo, Cristo salvó al mundo. Desde Isaac, el hijo de Abraham, que iba a ser sacrificado, que es una imagen de Cristo muriendo en nuestro lugar. Todo apunta al Señor. Entonces, en el versículo 13 dice claramente, esa maldición la tenemos ante nosotros, que de la ley que nos aplasta nuestra conciencia, nuestros corazones. ¿Y cómo nos libramos de eso? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel colgado en un madero. Bueno, si alguien me dice que alguien lo colgaron en un madero, yo digo, ¿cómo me va a salvar a mí alguien que está colgado de un madero? Tú necesitas quizá un Hércules, un Sansón que acababa con los filisteos. Pero eso es lo que, humanamente hablando, creyeron también los judíos. Le tuvieron por herido y juzgado por Dios. Y cuando ellos veían
pero ¿cómo que este hombre es nuestro Salvador? Inmediatamente en el primer siglo escuchaban que el Mesías fue crucificado, ellos decían, es un maldito. Porque la ley dice claramente que todo el que cuelga en un madero es maldito, producto de su pecado. Pero nosotros sabemos que el herido y golpeado fue por nuestras culpas. Ahí es que está el asunto. Y ahí es que hace énfasis el apóstol Pablo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, nos compró, nos libró de la maldición del pecado que venía sobre nosotros. Se hizo por nosotros maldición. La maldición que la ley puso sobre nosotros, Él la tomó y la llevó a la cruz. En ese momento fue que cuando vemos que Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Porque llevó sobre sí el pecado de su pueblo. Y entonces ahí es que nosotros vemos que el Señor se dio por nosotros, que entonces nosotros, por causa de Él y conforme a lo que dice Isaías, que Él se hizo maldición y sufrió en nuestro lugar, es que nosotros nos libramos, porque la maldición que le tocaba a nosotros fue puesta sobre el Cordero de Dios. Conforme a lo que decían los sacrificios del tabernáculo y el templo, que la culpa, se sacrificaban corderos, cabritos y demás, por la culpa y el error constante de los hombres. Pero todo apuntaba a Jesucristo. Por eso es que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en vista de eso, nosotros vemos que verdaderamente la fe en el Señor es la verdadera alternativa. La alternativa de la ley lo que nos trae es la maldición. Y Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahí es que está el asunto de esto. Pablo describe el problema y nos da la solución. Dice, miren, no es por la ley los va a condenar. La ley es como si fuera una bola de metal que lo va a hundir a ustedes hasta las profundidades del mar. Pero Jesucristo tomó esa bola y se hizo Él, Él tomó la culpa de todos nuestros pecados y lo sufrió en la cruz. Tomó nuestro lugar. Y lo dice claramente en Romanos 10:4 de una manera excelente. Dice, porque yo le doy testimonio, mis hermanos, yo comprendo que ustedes, hablando algunos judíos posiblemente que estaban ahí en Roma, tienen celo de Dios. Claro que tienen celo de Dios los judíos. Esa gente estudian como es. Tienen volúmenes enormes de la ley, de la Torá oral, la Gemara, el Talmud. Estudian mucho. Pero ¿qué dice el pasaje? Pero no conforme a conocimiento, a ciencia. Han abandonado el conocimiento de la vida eterna. Pues ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo que quiere decir, ustedes quieren vivir bajo la maldición, ustedes andan buscando justificarse por su obediencia, porque no pueden vivir según el estándar de la ley, y entonces, teniendo una obediencia plena, pero tampoco quieren someterse a la gracia de Dios. No pueden cumplir una cosa y tampoco quieren venir a otra. Están entonces en un dilema sumamente peligroso. Porque el fin, el propósito de la ley era Jesús. Porque la ley tenía el fin de hacerte ver, corre, que tú corrieras a Jesucristo, porque yo no puedo guardar los sábados. Falto quizá en honrar a mi padre y a mi madre. No amo a mi prójimo como a mí mismo. No amo a Dios como a mí mismo. Entonces, si somos sinceros, entonces nosotros estamos en una condenación en base a eso. ¿Cuántas veces no le dice la gente del mundo a uno, ¿y quién puede cumplir todos los mandamientos de Dios? Y Pablo era parte de una de las sectas más radicales del judaísmo. Lo que al día de hoy serían esos judíos ultra ortodoxos. Y él le dice a los hermanos en Galacia, hermano, imposible ser justificado por eso.
Lo único que hace es traerte culpa y hacerte entender que tú no puedes. La única salvación es a través de Jesucristo, que tomó nuestra culpa en la cruz y murió por nosotros. Entonces, finalmente, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, qué bella bendición que el Señor desde aquel entonces viene anunciando. Qué bella bendición, salvando al hombre, prometiendo desde el huerto del Edén, que un día la simiente de la mujer, heriría la simiente de la serpiente. Y así se va desarrollando a través de todo el Antiguo Testamento. Y vemos el cumplimiento en el Nuevo de lo que se prometía de un Redentor para nosotros los seres humanos. Dice claramente, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y verdaderamente, dice John Stott en cuanto a esto, algo muy interesante. Dice, justificados, recibimos ese favor. Ya la enemistad se rompió. Ya no tenemos más enemistad con Dios. Cuando somos justificados, cuando creemos en Jesucristo, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando no descansamos en nuestras propias obras, sino en lo que Él hizo, entonces, gracias a Dios, inmediatamente hay un perdón. Viene vida eterna, que tenemos entonces comunión con el Padre que nos hizo. Volvemos a esa comunión que tenían Adán y Eva en el jardín. Y la promesa del Espíritu Santo de ser regenerados y habitación del Espíritu para ser formado a la imagen del Hijo de Dios. O lo que quiere decir que no es una sola bendición, es una bendición triple. Tenemos paz con Dios, vida eterna y a Dios habitando en nosotros plenamente, formándonos a la imagen de su Hijo. Todo aquel que cree o que tiene fe en quien se hizo maldición en la cruz por nosotros, entonces verdaderamente es recipiente de esa bendición. Tenemos entonces finalmente, lo que vemos ahí es, viene la maldición, nuestra propia conciencia nos condena, la ley nos condena, Cristo se hace el recipiente, se hace aquel que muere en nuestro lugar, toma nuestro lugar, una muerte sustitutiva en nuestro lugar, muere por nosotros y nosotros en su muerte tenemos vida, porque entonces al creer en Él recibimos la bendición que Dios prometió a Abraham. Entonces, eso es así. De esto hablaron la ley, los salmos y los profetas. Y ese es lo que le llaman el nuevo pacto. Y es lo que habla este pasaje. Ahora, ¿qué nosotros podemos tomar de esto? Nosotros podemos como iglesia animarnos y hacerle a entender claramente a aquellos que están a nuestro alrededor cuál es el camino de la vida eterna. Hay muchas personas que confían en 7 sacramentos que hay que hacer para la iglesia. Y a pesar de todo eso, no está seguro si tienen vida o no. Hay personas que hacen peregrinaciones, hay personas que hacen muchas cosas, y ahí es que se hace la división entre la religión verdadera y la falsa. La religión verdadera te dice, haz esto, aquello y esto y lo otro. La religión falsa te dice que haga todas estas cosas. La religión verdadera, que es a través de Jesucristo, en la fe en Él, te dice, Cristo ya cumplió todas las demandas de la ley. Confía en Él y tendrás comunión y tendrás bendición, una relación renovada. Tendrás nuevamente a Dios de tu lado y al Espíritu Santo obrando en ti, formándote cada día, haciéndote a la imagen y semejanza del Señor. Entonces, vale la pena que nosotros, como el Señor se dio por nosotros, también demos todas las cosas por Él. ¿Vale la pena? ¿Podemos nosotros realmente esforzarnos como iglesia, de manera individual, para que cuando nosotros somos llamados a obediencia, hacerlo todo por el Señor? ¿Acaso no ha hecho el Señor todo por nosotros? Es algo que nosotros debemos de considerar plenamente. ¿Por qué todavía quiero vivir en aquellos que no creen en maldición?
aquellos que aún no han tomado ese paso de creer en el Señor Jesús. ¿Por qué todavía quiero tratar de sobornar a Dios? Yo vengo a la iglesia, yo oro de vez en cuando. Dios no puede ser sobornado. No importa lo que el hombre haga, no puede sustituir la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Hay un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vamos a orar, que el Señor nos ayude a comprender ese pasaje, esa gran verdad de la justificación por Jesucristo, del amor grande y sublime de nuestro Dios por nosotros, que detuvo la maldición y la convirtió en bendición en Jesucristo el Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, oh Padre, por tus bondades, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque es clara, es precisa. No tenemos, Señor, que ser unos genios para entenderla, sino tener tu Espíritu Santo que nos abre el entendimiento. Y te suplicamos, Señor, que nos des puerta abierta, grande, para seguir compartiendo esta verdad como otros lo compartieron con nosotros, para que ellos también tengan vida y vida en abundancia. Mira, Padre, que te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.